Amigos, continuando con el programa del día de hoy, viernes 20, y agradeciendo a la plataforma de Agencia de Noticias Lima, nuestro programa Iniciativa Republicana continúa con el doctor Luis Pastor, presidente de Iniciativa Ciudadana, con quien trataremos temas de actualidad y de mucha trascendencia para el futuro político del país y de la justicia misma. Ustedes saben el conflicto que hay en el Ministerio Público. Podríamos señalar que existen dos fiscales de la nación que afectan, en verdad afecta mucho al ciudadano común y corriente. Como sabemos, el Ministerio Público persigue al delito y con este entrampamiento muchos ciudadanos están viendo postergados la resolución de los problemas judiciales que tiene. ¿Cuál es la causa de esta situación en la que nos encontremos, donde están involucrados el Congreso de la República, la Junta Nacional de Justicia, el Poder Judicial, etcétera, etcétera? ¿Cuál es el real problema y cómo se debería de resolver? Hemos visto en los diferentes medios la pugna que existe, las denuncias de una parte y de otra, que lamentablemente los ciudadanos no entendidos a profundidad del tema no comprendemos la magnitud del problema. Por eso quisiéramos, y con esto agradecemos la presencia del doctor Luis Pastor, quien nos dará luces y además también ha sido requerido por otros medios de comunicación nacional y ha opinado al respecto. Doctor Luis Pastor, gracias por su presencia. ¿Qué nos puede señalar, cómo podría explicarnos esta grave situación por la que atraviesa el Ministerio Público? Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por esta cordial invitación. Alipio Marrero Carretero, conductor de este programa, y a Luis Guevara Sli, de la Agencia de Noticias de Lima. Considero que lo que estás mencionando, en estos momentos, considero que es el problema más importante de nuestro país. Así es, así es. Un problema que está vinculado directamente a la seguridad o inseguridad, pero jurídica. En este caso es un tema de inseguridad jurídica. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de una autoridad, de una institución que ha sido creada para la persecución del delito. Y es una autoridad que, en términos concretos, no está ejecutando una disposición de un órgano constitucional autónomo. O sea, ese es el tema de fondo. Entonces, este problema que aparentemente da la impresión que es un tema entre dos personas a quien le corresponde un cargo, ese no es el problema. El problema es de que el órgano persecutor del delito se niega a ejecutar una disposición de un órgano, vuelvo a repetir, autónomo y constitucional. Y ello va a tener como tal sus efectos colaterales, puesto que ello va a implicar que cualquier orden judicial, cualquier disposición del Tribunal Constitucional, del mismo Ministerio Público, digamos, a quien se dirija, el que recepciona, también va a decir lo mismo: no estoy de acuerdo, es ilegal y por lo tanto no acato y por lo tanto me atrinchero. O sea, una medida, un acto político en respuesta a una disposición legal y que proviene de una autoridad. Ese órgano constitucional que usted señala es la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Cuyos actos son válidos y que ellos han ordenado la reposición, me parece, de la anterior fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ¿no es cierto?, que se reincorpore con ese cargo. ¿Es así? Exactamente. La Junta Nacional de Juristas es lo que antes era el Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, la institución estatal que designa y nombra
a magistrados, llámese jueces, llámese fiscales, pero que también a través de su órgano disciplinario sanciona a autoridades del sistema de justicia que incumplen con sus funciones, ¿cierto? O que cometen infracciones que están tipificadas en sus respectivos reglamentos, ¿no? Esa es la JNJ, ¿no? Un órgano constitucional creado, digamos, está en la Constitución, fue aproximadamente el año 2019 fue creado como consecuencia del final del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Y cómo explicaría usted la posición de la actual fiscal de la Nación, Delia Espinosa, señalando de que ella no acata esa, obviamente que no tiene parangón, ¿no? de oponerse, pero ella señala, según sus declaraciones, de que no se han cumplido las siete firmas, ¿no es cierto? Y que no se le ha entregado la respectiva resolución, salvo firmada por el presidente de esta Junta Nacional, pero no están las 7 firmas necesarias, que debería ser por unanimidad, y que es la causa por la cual ella se resiste a acatar la disposición del Jurado Nacional de la Junta Nacional de Justicia. ¿Es plausible esa explicación de la actual fiscal de la Nación, doctor Luis Pastor? Mire, muchas cosas podemos opinar sobre las conjeturas que hace la fiscal de la Nación. Muchísimas cosas. Y bueno, y todos estos días de esta semana los hemos escuchado de distinguidas autoridades, abogados, constitucionalistas, etcétera, ¿cierto? Pero yo quiero hacer una mención sobre tu comentario, tu pregunta, pero señalar que debemos ir más que a las consecuencias, a las causas. Considero que lo manifestado, los argumentos de la fiscal de la Nación y de otras personas que coinciden con sus argumentos es la consecuencia de un fenómeno llamado la politización del sistema de justicias. Esto empezó a nivel de algunas fiscalías provinciales, fiscalías superiores posteriormente, que intervenían, siendo fiscales, intervenían en la política. O sea, planteaban, por ejemplo, denuncias, agilizaban, por dar un término, acusaciones fiscales en procesos electorales. Hecho totalmente demostrado, ¿no? Porque luego tanto el Tribunal Constitucional como la misma Corte Suprema, por ejemplo, han sancionado, ¿no?, a fiscales que ya todos nosotros sabemos. Pero esto ya llegó al más alto nivel, a la Fiscalía de la Nación. ¿Por qué razón? Porque un fiscal, así como por ejemplo un alcalde, al alcalde le llega una disposición judicial, el alcalde no puede impugnarlo, eso sí, puede cuestionarlo, eso sí, pero tiene que acatarlo. O sea, tiene que acatar la disposición judicial. El fiscal también tiene que acatar una disposición judicial. El Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, declara las vacancias. Con esta lógica, un alcalde va a decir, me parece totalmente incorrecto, se ha seguido un indebido procedimiento, no lo acato. No. Cuando uno dice no lo acato, está tomando una actitud, obviamente, de desobediencia a la autoridad. Y eso afecta el sistema jurídico, eso es 100% inseguridad jurídica, eso es afectar el Estado constitucional de derecho. Esas argumentaciones, te las voy a explicar en un momento, porque lo quería en primer lugar señalar que esto es consecuencia de este fenómeno llamado, reitero, el fenómeno de la politización de la justicia que genera inseguridad jurídica. O sea, no sabemos lo que va a pasar mañana. O sea, lo que está utilizando la doctora Delia Espinosa, no utiliza, digamos, ¿no?, los instrumentos legales para poder cuestionar esta disposición del Jurado Nacional. Antes de que usted lo explique a detalle, Delia Espinosa también señala que es la Junta de Fiscales Supremos quien elige al fiscal de la Nación. Entonces, es en su argumentación, que obviamente, por lo poco que podemos entender,
crea un mal precedente, ya usted lo ha señalado, ¿no? Cualquiera puede desacatar órdenes de órganos superiores y se arma la pampa, se convierte en tierra de nadie y no habría pues el Estado de Derecho que debe gobernar un país, ¿no? Entonces, esta argumentación de que los fiscales supremos deben elegir al fiscal de la nación tampoco es un argumento válido por ella. Son diversos argumentos, uno de ellos es el que usted está mencionando, y que bueno, ahora ya he explicado las causas, ahora vamos a, digamos, a esclarecer punto por punto. Y yo considero que tanto la Fiscalía de la Nación como algunas personas que están argumentando en esa línea, ellos saben muy bien de que, digamos, de que todo está escrito, todo está en la norma. Por ejemplo, este argumento, primer argumento, que la JNJ no tiene facultad para designar, la JNJ no está designando. La JNJ, ¿qué es lo que ha hecho? Ha declarado la nulidad de una resolución del mismo JNJ. Pero, ¿qué está declarando la nulidad? Está declarando la nulidad de una disposición de la misma JNJ que violaba la Constitución, los derechos fundamentales, en la cual una de las ponentes que la sancionó a la ex fiscal de la Nación no tenía la condición jurídica de integrante de la JNJ. O sea, esa JNJ que sancionó tenía la ponente, y a la vez la misma persona que votaba, que ya no era miembro de la JNJ porque había sido inhabilitada a través de un debido procedimiento. Ese hecho, obviamente, anula. Entre otros argumentos, porque aquí lo que deberíamos analizar es por qué razón, cuáles son los argumentos que la JNJ repone a la señora Patricia Benavides. Y no se habla de eso, simplemente se habla de otras cosas, ¿ok? Ese es el tema de fondo. Y entonces, obviamente, si la JNJ la cesa en el cargo que se encontraba, obviamente, y al declarar nulo, al restablecer la legalidad, porque el JNJ está restableciendo la legalidad frente a una situación de ilegalidad, porque se violó un derecho fundamental y se afectó el orden público. O sea, es una medida correctiva. Es como un alcalde que emite una nulidad de su resolución de alcaldía. Él erró, está corrigiéndose, para evitar que, digamos, luego el Poder Judicial intervenga. Ese es uno de los argumentos. Pero hay otro argumento también importante que se está mencionando, de que ese caso era ya una cosa juzgada, ya se había culminado el proceso, y eso no es cierto. Pero ¿acaso que sobre una decisión tomada en un órgano administrativo no se puede declarar la nulidad? Claro que sí, muchos alcaldes declaran la nulidad de oficio de sus propias resoluciones. Claro, porque este es un órgano de naturaleza administrativo. Luego también mencionan el otro argumento de que debía ser unánime, pero unánime entre los habilitados. Y además que en la norma, en el reglamento de la misma JNJ, determina con claridad de que la unanimidad es de los miembros integrantes, no es la unanimidad de todos los electos. Porque damos un ejemplo, fallece un miembro de la JNJ, ¿acaso el organismo no va a emitir una decisión? Claro que sí. O alguien está declarado enfermo porque obviamente está incapacitado de decidir. Y entonces, por supuesto que sí. Por el contrario, inclusive lo que ha dicho el expresidente del tribunal, del PJ, el doctor Tábara, que es integrante del JNJ, él ha dicho, no ha habido unanimidad porque yo no he votado. Entonces ahí el culpable es él, pues. Él debió ir a votar y decir estoy en contra, y le quitaba la unanimidad. Él, al no ir, obviamente, y no estamos hablando de una persona, estamos hablando de una persona que ha sido presidente del Jurado Nacional de Elecciones, presidente del Poder Judicial. Él conscientemente no fue, y al no ir le impidió la unanimidad, concedió la unanimidad. Eso fue un acto consciente. Entonces él, en vez de cuestionar, él tiene que cuestionarse él mismo, porque por su culpa se permitió que haya una unanimidad, ¿ok? Entonces, obviamente, allí, ese es otro argumento que también se está mencionando, pero que obviamente no se conduce en absoluto, ¿ya? No se conduce, yo considero que son excusas que quieren permitir que todavía se mantenga la actual fiscal de la Nación hasta finales del mes de junio, hasta el 1 o 2 de julio, tengo entendido que se cumplen los 3 años con la cual fue designada la fiscal Patricia Benavides. O sea, lo que estoy señalando es un tema totalmente
claro y preciso. O sea, no es un tema de X o Y, de Patricia o de Delia, no. Es el tema de la defensa del Estado constitucional del derecho y de que significa que las autoridades, principalmente las autoridades, ejecuten las disposiciones después de un debido procedimiento. Y si pueden, y si consideran que esa decisión ha sido incorrecta, que la impugnen, como todos los ciudadanos y muchas autoridades del mismo Ministerio Público frente a una decisión impugnaron, pero acataron, no se atrincheraron esa conducta inconstitucional, ¿cierto? Esa conducta institucional va a tener efectos colaterales, vuelvo a repetir, y ya los está teniendo, porque, bueno, yo desarrollo una actividad de litigante, ya se está sucediendo en muchísimos lugares, alcaldes que no cumplen las disposiciones del Jurado Nacional de Elecciones. Jurado Nacional de Elecciones que no ejecuta, por ejemplo, apercibimientos. Y esto va a ser un fenómeno nacional. ¿Por qué? Porque se va a decir que la principal responsable de la persecución del delito no acata una disposición porque ella considera que es errado. Y entonces ya estamos hablando de la ley de la selva. ¿Por qué razón? Me atrinchero y impido que se ejecute un mandato, porque la clave del Estado de Derecho y mucho más del Estado constitucional de Derecho es de que todos acatemos las leyes, porque si no acatemos las leyes, entonces volvemos a la condición de barbarie, en la cual ya no es el Estado peruano a través de esas instituciones las que regula la vida social y sanciona, sino es ya la fuerza que cada uno tiene en su respectiva institución, ¿no? Claro, la propia irrupción de iniciativa republicana en los medios de comunicación es pues para precisamente rescatar los valores por los que se constituyó la patria, ¿no? La defensa de la democracia, el respeto al Estado de Derecho, ¿cierto? La división de poderes, el impulso del desarrollo nacional es lo que da vida a nuestro programa, recuperar esos valores que lamentablemente, y como usted bien lo señala, se están perdiendo. Un vecino común y corriente, cuando la municipalidad le objeta algún trámite, acepta la sanción o el llamado a atención, pero luego tiene la facultad, ¿no es cierto?, de hacer ingresar un escrito señalando su disconformidad, pero aceptando lo que le imponen, pero exige luego que se restituya y muchas veces le dan la razón. Entonces, es increíble que el Ministerio Público, donde debe de primar precisamente el acatamiento a las normas legales, no se esté dando. ¿No cree usted, doctor Luis Pastor, de que detrás de todo esto, porque primero alguien tiene que resolver esto, ¿no es cierto? ¿Quién debería ser ese órgano que ordene esta situación? Porque no podemos seguir así. Uno, y dos, ¿no cree usted que detrás de todo esto hay una disputa por la captura del poder en el país, el control político del Estado, ¿no es cierto? Exista eso y cuyo escenario actual sea el escenario judicial, sea el escenario de la disputa de esta lucha por el control político del Estado. Entonces, esas dos cositas, ¿no? ¿Quién debería ordenar y qué hay detrás de todo esto, doctor? ¿Es eso lo que le digo? Frente a cada fenómeno social, frente a cada hecho, podemos decir, podemos analizarlo desde la ciencia jurídica y también desde la ciencia política, pero son cosas diferentes. Ya. Desde la ciencia jurídica, si nosotros tenemos claro qué es un Estado constitucional de derecho y qué es lo que busca la seguridad jurídica, entonces esos temas concretos no pueden ser, o sea, un juez, un fiscal no va a actuar en base a una encuesta o en base a la opinión de las personas. No, un juez, un fiscal y todos nosotros debemos desarrollar una conducta constitucional y eso implica que cada caso concreto se resuelve en base al tema concreto, a lo que se ha investigado y a la forma como se ha sancionado.
Obviamente, desde un análisis de la ciencia política, también tenemos que interpretar qué está pasando. Y de esa manera es que mi tesis es de que hay un proceso de los últimos 20 años de politización del sistema de justicia. Así como también de judicialización de la política. Perdón, claro, de la política. Pero eso lo hacen los políticos. O sea, hay políticos que incurren en judicialización de la política, cuando en vez de entrar a un debate político sobre proyectos, en lugar de eso, ¿qué es lo que hacen? En lugar de ello, denuncias penales y utilización de las fiscalías para perseguir no al delito, sino perseguir a determinados políticos. Eso que hacen a unos políticos, ahora lo están haciendo, pero lo están haciendo dentro de las instituciones. O sea, ¿cómo lo hacen? Se infiltran en el Estado. El Estado no es un ente único y orgánico. Existen diversidad. El Estado están gobiernos locales, gobiernos regionales, y en el gobierno nacional tenemos el sistema de justicia, tenemos los ministerios, el Poder Ejecutivo, etcétera. Entonces, en este caso lo que ha sucedido es una infiltración del político al Ministerio Público. Y entonces desde el Ministerio Público se está politizando su rol. Los fiscales no deben, el fiscal de su trabajo a su casa y de su casa a su trabajo, su investigación, y no deben intervenir en el debate político. Ellos no tienen que justificar sus decisiones absolutamente. Tienen que justificar ante su órgano de control, pero lo hacen a través de sus decisiones y de sus investigaciones. Pero ellos no tienen que justificar política ni socialmente ante nadie, porque para eso no se ha creado el Ministerio Público, se ha creado exclusivamente para investigar, y así como el Poder Judicial para sentenciar, para dar justicia, y eso no a través de votos ni de encuestas. Sin embargo, ¿qué significa la politización de la justicia? Significa que se utiliza el Ministerio Público para tener hechos como este. Me atrinchero, hago una vigilia de noche. Ese es un acto político. Es un acto político que, por ejemplo, muchos políticos hacen, o muchos sindicalistas, ¿no? Voy a la huelga, hago la toma de local. Son actos, digamos, políticos, que también, obviamente, también está regulado eso, pero igual, ¿no? Los vecinos hacen su plantón, hacen su protesta, pero esos son actos políticos sociales, actos políticos vecinales, pero eso no puede hacer la autoridad, y mucho menos la autoridad que se encarga de perseguir el delito, porque estaríamos hablando, señor Alipio Marrero Carretero, de una autoridad, de la primera autoridad del Ministerio Público, que estaría haciendo una desobediencia de la orden judicial. Estaríamos hablando inclusive de una usurpación de funciones desde el momento que te están dando una notificación y te están diciendo que se ha declarado nula esa resolución, y por lo tanto vuelve a asumir el cargo de una determinada persona. Si te haces ese acuerdo, podrás impugnar en la vía correspondiente y de manera célere, pero también podría estar incurriendo en abuso de autoridad, porque ya no tiene tal autoridad, pero estaría emitiendo algunas disposiciones, alguna resolución. Entonces allí hay un contrasentido, una desnaturalización, y de repente, para ser más crudo, ¿no? Ahí estamos hablando de autoridades que van contra la naturaleza, contra la natura, porque el que persigue el delito estaría cometiendo un delito, ¿okay? Entonces este no es un tema de individualidades, de personas, este es un tema que está afectando directamente el Estado constitucional del derecho, y está generalizando a nivel nacional la inseguridad jurídica, que obviamente afecta de manera directa a todos los ciudadanos de la nación. Entonces, doctor, ¿quién le pone cascabel al gato? ¿Quién dice, ordenemos de esta manera en el sentido que usted lo señala? ¿Quién debería ser el órgano encargado de resolver este conflicto? ¿Es suficiente el Congreso de la República? Mire, qué importante, su pregunta es muy importante, ¿no? Porque si hay la solución ya todo está resuelto, ¿no? Pero acá estamos hablando de un tema muy delicado, un tema de fondo. O sea, usted dice, ¿quién resuelve esto? Bueno, se tiene que seguir, primera respuesta, se tiene que seguir por una vía civilizada. ¿Y cuál es la vía civilizada? Es la vía legal. ¿Y cuál es la vía legal? La vía de las instituciones. Para eso se han creado las instituciones, ¿cierto? Entonces, obviamente, aquí ya no solamente la señora Delia Espinosa, como fiscal, puede recurrir
a la vía correspondiente. Ella puede decir, yo me siento afectada porque me están quitando el cargo al cual fui elegida yo hace unos meses, ¿cierto? Y entonces puede pedir su acción de amparo, ¿cierto? Puede cuestionar, pedir aclaración a la Junta Nacional de Juristas. Ahora, la misma señora Patricia Benavides, ella ya él tiene la disposición a su favor y no se está cumpliendo con esa disposición, también tiene la vía correspondiente. Pero ¿qué está sucediendo? Cualquier persona puede denunciar, ya no solo a la fiscal, sino también a la Junta de Fiscales, porque ya se pronunciaron también ellos, y ellos dicen, mi fiscal de la Nación es la señora Delia. ¿Pero o sea, denunciar ante quién? Ante el Ministerio Público. Pero el Ministerio Público están ellos. Perdón, en este caso, por ejemplo, una denuncia constitucional para que se le haga el desafuero, se le destituya el Congreso de la República. Y también, pero ¿qué está sucediendo? La misma fiscal ahora va a denunciar a todos los miembros de la JNJ por haber emitido esa resolución, ¿cierto? Entonces, obviamente, a su pregunta, ¿qué es lo que debería hacer? Lo que debería hacer, mi punto de vista, es la fiscal de la Nación acatar y hacer la entrega del cargo a la persona indicada, hacer su acción de impugnación correspondiente al 1 o 2 de julio, se debe culmina el mandato y se debe elegir a un nuevo fiscal de la Nación, que tal vez puede ser la misma señora Delia Espinosa o cualquier otra. Y no nos olvidemos que hay otros fiscales supremos que también fueron destituidos y que están regresando no solo por vía JNJ, sino también por el mismo Poder Judicial o por el Tribunal Constitucional en vías de la acción de amparo. Entonces, ya estamos caminando a un tema de reforma integral del Ministerio Público. Pero obviamente, antes de entrar a esta reforma, tenemos que resolver esto. Y se tiene que resolver por la vía y por el cauce correspondiente. Cada día que pasa, considero que se agrava más la situación en perjuicio de la nación y obviamente hay directos responsables. Desde mi punto de vista, hay una responsabilidad de la señora Delia Espinosa y también de los integrantes de la Junta de Fiscales, de la actual Junta de Fiscales Supremos, al haber justamente respaldado esta conducta de hecho, no de derecho. Ya, doctor, pero usted hace una invocación a la fiscal Delia Espinosa para que acate y luego pueda impugnar esa disposición, pero el problema es que ella no quiere acatar. Todo lo que está haciendo es en contra a la invocación que usted señala. Entonces, por eso le decía, frente a un acto de hecho, nosotros, los ciudadanos y las autoridades, tenemos que seguir una vía de derecho. Y tengo entendido, obviamente, que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, está recurriendo al mismo jurado nacional, al jurado, a la JNJ, se está recurriendo al Congreso de la República y ya está tomando la primera acción. O sea, se tiene que seguir las vías legales correspondientes, ya te estoy mencionando cuáles son esas vías legales, ¿no? Claro. Tiene que ser por esa vía, porque si no también, ¿cuál es la otra alternativa? Convocar a la población para que tome la fiscalía. Obviamente eso no se debe hacer, aun cuando tendría la legitimidad, ¿no? Porque la ley también te da una legitimidad, es un acto, digamos, legítimo, pero no sería la vía, la vía civilizada, la vía constitucional, la vía republicana. Estamos en una república, podemos discrepar, está bien que discrepemos, que disentemos entre nosotros e inclusive entre las decisiones de las instituciones, pero esa discrepancia tiene que seguir un canal correspondiente. O sea, ¿quién ha dicho de que no podemos canalizar nuestras diferencias? Por supuesto que sí, y la vía republicana justamente tiene esos canales. Y para eso existe, por ejemplo, decisión sobre las leyes, cómo se regula toda esa situación, vía el Congreso de la República. Persecución del delito, el Ministerio Público. Resolución de los conflictos y las controversias, el Poder Judicial. Designación y tramitación de las conductas, las indisciplinas de jueces y fiscales, la Junta Nacional de Justicia. Esos son los canales creados por la República. Entonces lo que se tiene que hacer es seguir esa ruta. Son 200 años de vida republicana
y es la primera vez que sucede un hecho de esta naturaleza en la cual la primera autoridad de nuestro ministerio, el Ministerio Público, está dando no solamente mal espectáculo, está consolidando un fenómeno social que va a afectar a la nación y ya la está afectando en estos momentos. Así es. Por eso nuestra preocupación de tratar este tema, y creo que, doctor, usted ha dado bastantes luces para poderlo entender en su real magnitud. ¿Usted está de acuerdo en que debe de impulsarse una reforma integral del sistema de justicia en el país? Toda reforma es importante porque la sociedad evoluciona, y si la sociedad evoluciona, también evolucionan las instituciones, ¿no? Por ejemplo, hay un tema, ¿no?, que está en debate, ¿no?, sobre el tema de, por ejemplo, de la delincuencia o la inseguridad jurídica. La evolución de las instituciones implica señalar que, por ejemplo, de repente ya no es delito, o hay algunas acciones que ya no solamente son delitos, sino son más que eso, es volver a la barbarie, como por ejemplo lo que se denomina el terrorismo urbano, ¿no? De esa misma manera también las instituciones también van a evolucionar, y tiene que haber reformas, y miren lo que está sucediendo, hecho de esta naturaleza, ¿no? ¿Cierto? Amerita una reforma. ¿Para qué? Para que, digamos, las investigaciones se hagan más rápido, o sea, para que no haya una investigación fiscal que dure 10 años, por ejemplo, ¿no? ¿Cierto? Sea cual fuera el resultado de esa investigación, ya esa persona ya prácticamente ya fue afectada, ¿no? O sea, reformar también el sistema de justicia del Poder Judicial, para que también los procesos sean más céleres, ¿no? Y no solamente también tenemos un sistema de justicia electoral, el Jurado Nacional de Elecciones. Muchos alcaldes dilatan los procesos de vacancia por 6 meses, un año, cuando el plazo son 30 días hábiles, y el jurado, bien, gracias, no interviene. O sea, tiene que haber una reforma integral del sistema de justicia, pero obviamente no vamos a esperar eso. Podemos empezar por algo, se puede empezar por el Ministerio Público, ¿no? Y quien debe de impulsar esa reforma debe ser el Congreso de la República, ¿no? La reforma la pueden impulsar desde la sociedad civil. Nosotros, por ejemplo, de la institución en la cual yo participo, nosotros tenemos una propuesta concreta, por ejemplo, de la reforma del Ministerio Público. Una primera, que está vinculada justamente a la politización. La prohibición a que los fiscales hagan actividad política, actividad pública. O sea, el fiscal debe investigar y denunciar, y concentrarse en eso, y no entrar al debate político público con candidatos, con políticos propiamente dicho, lo cual afecta justamente lo que está sucediendo hoy, es consecuencia de ello, y por eso queremos atacar, digamos, los problemas los más acuciantes, ¿no?, que puede afectar la institucionalidad del Ministerio Público. Pero hay otras reformas adicionales que obviamente deben provenir desde la sociedad civil, también desde el Congreso de la República, también desde el mismo Ministerio Público. Solo que, digamos que en estos momentos que quienes tienen más legitimidad para este planteamiento somos los beneficiados o los afectados por la labor del Ministerio Público. Claro, esta forma de actuación está afectando a varios entes. Por ejemplo, el Colegio de Abogados de Lima, también el Comité de Ética, creo, estuvo acá hace 2 semanas el doctor Leandro señalando de que habían suspendido en sus funciones al señor Canelo, pero a él le llegó y sigue antrincherado en el Colegio de Abogados, entendiendo de que esta entidad debería ser el faro que oriente implemente la legalidad en el país. Imagínense en qué situación nos encontramos. Doctor, ¿estaría dispuesto usted a participar en un conversatorio vía Zoom para tratar con otras personalidades este tema? Porque creo que hay que darle seguimiento, ¿no es cierto?, e ir poco a poco planteando las soluciones, las reformas que usted está adelantando ahora. Por supuesto que sí, con todo gusto, y creo que este es un tema multidisciplinario. Así es. O sea, es importante, y que esto no es un tema eminentemente jurídico, ¿ok? No es un tema eminentemente jurídico. La República
el Estado constitucional de derecho, la inseguridad jurídica o la seguridad jurídica es un tema que nos compete a todos los peruanos, ¿no? Y que sería importante que en este conversatorio que ustedes van a promover, invitar a sociólogos, antropólogos, psicólogos, ¿cierto? Educadores, ¿no? Y también líderes de la sociedad civil, ¿no? Porque vuelvo a repetir que este es un tema de la República. Este no es un tema eminentemente, o sea, 100% jurídico. Yo te estoy explicando que esta es consecuencia de una politización del sistema de justicia. Por lo tanto, no es un tema eminentemente jurídico, sino es un tema político que se puede analizar desde la ciencia política. Bien, amigos, entonces hagamos lo posible, pues, la comunidad, la sociedad misma, evitar que impere la ley de la selva en nuestro país. No puede ser, hay que... las normas de la República, pues, es guiarnos por el Estado de Derecho, y eso hay que hacer lo posible que impere. Doctor Luis Pastor, le agradecemos bastante, nos ha dado bastantes luces, su presencia y sus comentarios el día de hoy. Creo que, como bien lo señala, este es un tema de envergadura nacional y que debe de involucrar a las diferentes personalidades y de las diferentes conocimientos que hay en el país. Le agradecemos bastante, doctor Lucho Pastor, sus palabras de despedida y con el compromiso que contribuya en sacar adelante ese conversatorio para dar seguimiento a este problema. Bueno, le agradezco la invitación. Bueno, la última frase, ¿no? No hay mal que por bien no venga. Saquémosle provecho a esta crisis del Ministerio Público para entender cuál es la causa y no analizarlo solo como parte, no ver solamente la consecuencia o la novela, ¿cierto? Sino ver la causa, ¿no? Eso es fundamental para crear una conciencia cívica, y en este caso sería una conducta constitucional. La conducta constitucional no solamente es para los tribunos o para los congresistas, la conducta constitucional es para todas las autoridades y también para los ciudadanos. ¿Y qué es la conducta constitucional? Es entender que las reglas del juego que se expresan en leyes, en reglamentos y en constitución se han creado justamente para vivir de manera civilizada, y todas las contradicciones que existan se resuelvan en las vías correspondientes. Y eso no significa pensar igual. Pueden haber partidos políticos, diversas ideologías, pero todas respetando el Estado constitucional del derecho, que es la columna vertebral de una república. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pastor. Muy agradecido.